Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. Gracias por estar conmigo nuevamente en esta clase, donde analizaremos los efectos nocivos a la salud que provocan las drogas ilegales. Mi nombre es Elijah Pet Cuarteta Contreras, soy tu maestro de biología. Gracias por estar conmigo en esta clase. Acompáñame a descubrir el apasionante mundo de la ciencia. Una de las drogas más usadas a nivel mundial es la marihuana, aunque desde hace poco tiempo su uso ha sido despenalizado en México. Sin embargo, la vamos a estudiar en las drogas ilegales porque desde el año 1926 fue considerada una droga ilegal. No fue hasta el año 2020 cuando se envió al Senado una iniciativa para despenalizarla, debido a que se estima que hay algunas otras drogas que son legales en México y que son más adictivas, más nocivas y más destructivas. Sin embargo, no por esta razón quiere decir que se promueva el uso recreativo o lúdico de la marihuana. Sin embargo, debemos de saber por principio de cuentas que la marihuana es una de las drogas depresoras. Inhiben las respuestas del sistema nervioso central. Por lo tanto, la persona que las consume se aletargan, se hacen más lentos sus movimientos y se les dificulta tomar decisiones. Pero también, gracias a que es una droga depresora, ha servido para aliviar los dolores de personas que padecen cáncer o algunas enfermedades como el glaucoma o la esclerosis múltiple. La marihuana proviene de una planta del cáñamo indio, cuyas hojas secas y también algunas flores se utilizan para hacer cigarrillos o también algunos alimentos. Se le pueden extraer también algunos aceites a esta planta para hacer medicamentos. La sustancia psicoadictiva de esta planta es el tetrahidrocannabinol. Esta sustancia es la que se encarga de generar un efecto tranquilizador en el individuo y también ayuda a controlar las náuseas en algunos pacientes que reciben quimioterapia en su lucha contra el cáncer. Sin embargo, también puede provocar amnesia y dificultad para tomar decisiones, como ya te lo había dicho. No solamente el tetrahidrocannabinol está presente en la planta de marihuana, también hay algunas otras sustancias que no son ni psicoadictivas ni dañinas para el organismo. Por ejemplo, el cannabidol, que es una sustancia que ha ayudado en el tratamiento de la epilepsia a muchos pacientes. También el tetrahidrocannabinol junto con el cannabidiol ha servido para disminuir, como ya te lo había dicho, los dolores en pacientes que tienen esclerosis múltiples. Sin embargo, como la marihuana normalmente se consume en cigarrillos y evidentemente esto genera combustión y el aspirado del humo, el humo contiene sustancias tóxicas que irritan la garganta, que afectan las vías respiratorias y los pulmones, y aumenta la posibilidad de contraer bronquitis o sinusitis. Una de las reacciones adversas que provoca el tetrahidrocannabinol es el incremento de la frecuencia cardíaca, lo cual puede provocar que a las personas que padezcan hipertensión les afecte de una manera muy grande su organismo e incluso les pueda inducir la muerte. También esto puede generar problemas para las personas que tienen problemas vasculares a nivel cerebral, y debido al incremento de la frecuencia cardíaca, estos vasos pueden romperse y generar coágulos y obstrucciones en la red que lleva la oxigenación por medio de la sangre al cerebro, produciendo incluso la isquemia cerebral o la muerte cerebral. Si bien es cierto que en muchos países del mundo se comercializa de manera legal la marihuana y, como te lo decía, en México ya también ha pasado por el proceso de despenalización, esto no quiere decir que se te aliente a investigar o a probar, a consumir y mucho menos el abuso de esta planta. Sin embargo, sí es necesario que estemos conscientes de los efectos nocivos de estas plantas. Si bien son legales, no quiere decir que sean del todo benéficas, sobre todo si no las necesitamos. Por lo tanto, es necesario que estemos al pendiente de las indicaciones de personal de salud. Evidentemente, el consumo de estas drogas no es de uso recreativo, sino solamente debe ser con usos medicinales, debido a que estas sustancias proceden directamente de las plantas. Sin embargo, las siguientes drogas que analizaremos son drogas completamente sintéticas y que han pasado por un proceso muy largo de sintetización y de obtención por medios químicos que realmente son muy dañinas, muy tóxicas, muy nocivas y que generan graves daños a la red neuronal por principio y a todo el organismo en lo general. Las siguientes drogas que analizaremos son las drogas llamadas inhalables. Estas drogas inhalables son vapores de sustancias de alta toxicidad que se aspiran por la nariz o por la boca, como algunos solventes, algunos adhesivos principalmente de PVC o el llamado Resistol 5000. Estos vapores irritan las mucosas del organismo, como los ojos, la nariz, la boca y el tracto respiratorio, y provocan gastritis, tos, dolor de cabeza, mareo, dificultades para hablar y la euforia. Sin embargo, uno de los graves problemas que generan estas sustancias
drogas inhalables es la falta de una correcta irrigación sanguínea y que se reduzca la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Por lo tanto, las neuronas no pueden respirar y terminan indefectiblemente muriendo, produciéndose lo que se conoce médicamente como hipoxia cerebral. Esto quiere decir que no hay suficiente oxígeno disponible para las células del organismo, en especial las neuronas. Al no poder respirar, estas células terminan muriendo. Esto puede provocar a corto plazo problemas con el aprendizaje y las dificultades para entablar una conversación. A largo plazo, los inhalables pueden dañar la vaina de mielina, que es una sustancia que protege las fibras nerviosas de la neurona y que permite que los impulsos nerviosos se conduzcan con eficiencia en todo el organismo, lo cual ocasiona problemas y dificultades para hablar, para caminar, para sostener una conversación, y al hacer abuso de estas sustancias puede provocar espasmos, temblores, así como daños graves al corazón, hígado, pulmones y los riñones, produciendo una falla en todos estos sistemas y ocasionando irremediablemente la muerte. La siguiente droga que analizaremos es la cocaína. La cocaína es una sustancia estimulante del sistema nervioso central que es altamente adictivo y se obtiene de las hojas de la coca, una planta que se conoce desde hace cientos de años en el sur del continente americano. Se estima que ya los incas consumían de una manera muy natural mascando las hojas de la coca porque tiene muchas propiedades tanto nutritivas como también la sustancia que les permite adormecer la lengua y de alguna manera soportar mejor el dolor y también el cansancio. Una vez obtenido el clorhidrato de cocaína desde las hojas de la planta de la coca, se puede inhalar, se puede fumar o incluso inyectar en el torrente sanguíneo. Sin embargo, los efectos psicoadictivos del clorhidrato de cocaína son un estado exacerbado de euforia, es decir, mucha energía y mucha alegría, y un estado de alerta. Se intensifica también las percepciones visuales, auditivas y del tacto. Sin embargo, pese a todo esto que genera en el sistema nervioso central el clorhidrato de cocaína, debemos de saber algunas cosas muy importantes. La primera es que estos efectos son efímeros, es decir, pasan muy rápido, y estas sensaciones se pueden convertir en corto plazo y muy rápidamente en ansiedad e incluso en la paranoia, que la paranoia es una perturbación mental relacionada con la fijación de una o varias ideas. La cocaína incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial y puede también producir temblores. A largo plazo, el uso de la cocaína lleva a problemas cardíacos, infartos, alteraciones en la circulación cerebral, dolores de cabeza y estados de coma, llegando incluso a la muerte. Ahora hablaremos de las anfetaminas. Las anfetaminas son sustancias adictivas que estimulan el sistema nervioso central. Se pueden inhalar, inyectar o ingerir también como pastillas. Durante algún tiempo se usaron como tratamiento para el déficit de atención, los problemas del sueño y bajar de peso. Sin embargo, se descubrió que el consumo continuo de estas sustancias puede causar adicción muy rápidamente, por lo cual se comenzó a controlar su consumo y el día de hoy se consideran como drogas ilegales. Como son estimulantes del sistema nervioso central, aumentan la frecuencia cardíaca, provocan un estado continuo de alerta, reducen el cansancio, el sueño, pero pueden causar dolor abdominal, náuseas, ansiedad y paranoia en algunos casos. Las metanfetaminas o el cristal también pertenecen a la familia de las anfetaminas, y las metanfetaminas, son unas sustancias neurotóxicas, es decir, que destruyen células y tejidos del sistema nervioso, afectando el funcionamiento general de todo el organismo. Sus efectos estimulantes también pueden causar hemorragias cerebrales, cambios del estado de ánimo e incluso conductas violentas. Esto cuando se consume de forma leve, pero cuando se consume de una manera continua y hay un abuso en el consumo de estas sustancias, como son sustancias neurotóxicas y destruyen tanto las neuronas como todo el tejido nervioso, pueden provocar fallas masivas del organismo, provocando incluso la muerte en cuestión de minutos. Ahora hablaremos de los opioides. Los opioides son una familia de drogas que se obtienen de extraer una sustancia gomosa de la planta de la amapola, también conocida en algunos lugares como planta de la adormidera. Los opioides más conocidos son la morfina, la oxicodona y la heroína. La morfina se ha usado tradicionalmente en la medicina como un analgésico, es decir, para quitar el dolor, mientras la oxicodona se utilizaba para controlar la tos. La heroína es una sustancia procesada a partir de la morfina que se usa particularmente por el efecto tranquilizador que tiene. Dependiendo de su pureza, la heroína se puede aspirar, fumar o inyectar de manera intravenosa o intramuscularmente. Los efectos inmediatos de la heroína incluyen sensación de placer acompañada de pesadez en las extremidades, resequedad en la boca, náuseas y vómitos. Luego de esto, las funciones cerebrales se desaceleran y también se alenta el funcionamiento del corazón y las vías respiratorias. Se presenta un estado de somnolencia que puede durar
muchas horas, lo que pone en riesgo funciones vitales como la respiración misma. A largo plazo, la heroína modifica la estructura del sistema nervioso y del cerebro, lo cual provoca cambios en la conducta de personalidad y hace más difícil la toma de decisiones y puede disminuir la tolerancia a situaciones estresantes. Los consumidores habituales de los opioides pueden presentar enfermedades respiratorias crónicas como la neumonía y presentar normalmente padecimientos mentales como la depresión y la personalidad antisocial. Los opioides en general y en particular la heroína son sustancias altamente adictivas. Se estima que el 70% de las personas en situación de calle en Estados Unidos son adictos a la heroína. Esto debido a que se aíslan socialmente y además por ser altamente adictivas, las personas que consumen estas drogas se deshacen de todas sus posesiones materiales para conseguir cada vez una mayor dosis de estas sustancias, generando quedarse sin lo necesario para vivir y después llegar a situaciones de calle, donde normalmente se dedican a la mendicidad pidiendo dinero para poder pagar el consumo de sus drogas, llevando con esto a la sobredosis y presentándose de manera indefectible la muerte. Como ya lo vimos en la clase pasada, son muchos los factores que llevan a las personas o que inducen a las personas a ser adictas a alguna droga. La predisposición genética o biológica aún está en duda y se está estudiando. Sin embargo, los hijos de padres que son alcohólicos o que son adictos al tabaco experimentan con esas drogas porque es parte de su cotidianidad y normalmente se quedan enganchadas en el consumo, uso y abuso de esas drogas. Esto porque evidentemente para ellos es algo muy habitual y muy cotidiano. La mayoría de las personas, como ya también te lo dije en la clase pasada, inician haciéndola en la etapa de la adolescencia, puesto que se trata de la etapa de mayor vulnerabilidad en las 9 etapas de la vida del ser humano. Las consecuencias del consumo de las drogas no solamente las padece el individuo que consume las drogas, es decir, si bien es cierto que su organismo se ve afectado por el consumo de las drogas, también el mismo individuo afecta a las personas que le rodean debido a su hábito, que es muy dañino y nocivo tanto para él como a las personas que le rodean, principalmente a su familia, pero también a la sociedad. Hay consecuencias sociales, legales y económicas al respecto del consumo de las drogas. Como ya te lo había explicado también en la clase anterior, la palabra adicción viene de la palabra latina addictus, que hace referencia a un individuo que adquiere una droga económica muy grande, que no puede pagar y que por esa razón se queda él en garantía como esclavo a la persona a la cual le debe. Esto sucede con una persona que adquiere una adicción. Se convierte en esclavo de esa sustancia a la cual es adicto. Dentro de las consecuencias sociales podemos mencionar la agresividad. Normalmente las personas adictas se vuelven muy agresivas cuando no han consumido la droga a la cual son adictos, por lo cual agreden de manera física o verbal a los demás y no les importa que las personas a las cuales puedan agredir incluso sean cercanas a él y sean propias de su núcleo familiar. Este comportamiento, como bien te lo decía, primero se va a registrar con las personas más cercanas a él, que es el núcleo familiar, y después con los amigos y posteriormente a la sociedad en general. Al principio es tolerado este comportamiento, pero después ya no se tolera cuando la persona no corrige estos comportamientos. Por eso, con frecuencia los adictos se alejan de la sociedad, se alejan de su núcleo familiar y terminan viviendo en situación de calle, adquiriendo enfermedades propias de la adicción, pero también propias por las condiciones antihigiénicas en las cuales ellos viven, llegando a padecer enfermedades relacionadas con la pobreza extrema. Además de lo anterior, por la misma situación de estar viviendo en un estado de enajenación mental, pueden sufrir accidentes por la pérdida de los reflejos y la pérdida de la conciencia. Por otro lado, las madres que consumen drogas durante el embarazo pueden dar a luz hijos con deficiencias mentales, deficiencias crónicas e incluso malformaciones físicas. Las consecuencias legales del consumo de las drogas son variadas. Si bien es cierto que hay algunas drogas que son legales, como por ejemplo el tabaco y el alcohol, hay algunas otras drogas que son ilegales y estas solamente se van a conseguir por medio del mercado negro o el tráfico de drogas. Al ser drogas ilegales, su consumo, su uso, su distribución está penado por la ley. Comprar, vender, consumir, distribuir e incluso transportar drogas ilegales está penado de acuerdo a la legislación vigente en nuestro país. De acuerdo a esta legislación, la persona que consume drogas puede ser privada de su libertad gracias a su adicción y puede estar presa de 10 a 25 años dependiendo de la cantidad de droga que tenga consigo en el momento de su arresto. La regulación y la legislación es aún más fuerte si es que se consume, se distribuye o se vende o se adquieren las drogas dentro de las escuelas.
También, si una persona sufre o provoca un accidente por estar bajo los influjos de una droga, el culpable tendrá una sanción o pena mucho mayor por haber contribuido al accidente estando intoxicado. Por último, analizaremos las consecuencias económicas. Como ya te lo había mencionado, para poder consumir y para poder encontrar y comprar las drogas que son ilegales, que solamente se pueden adquirir en el mercado negro, tienen un precio muy elevado. Las personas, al volverse adictas, necesitan una cantidad mayor de esa droga para poder sentirse mejor. Por lo tanto, sus ingresos económicos se ven mermados por estar consumiendo y comprando de manera excesiva estas drogas, poniendo en primer lugar el consumo y la adquisición de la droga y dejando en segundo plano las cuestiones que serían importantes como el alimento y el vestido. Después de esto nos queda la pregunta: ¿qué puedo hacer para no caer en las drogas? Son muchos los factores que nos llevan hacia las drogas. También son muchos los factores que nos pueden alejar de las drogas. Lo más importante es que tú estés informado, que conozcas cuáles son los riesgos para la salud derivados del consumo de las drogas. Por tal motivo, la actividad del día de hoy es la siguiente. En la página 147 de tu libro hay un esquema, que es la figura 9.12. Por favor, vas a copiar ese esquema en tu libreta. Recuerda que la hoja en la cual harás tu actividad debe llevar escrito de tu puño y letra en la parte superior tu nombre, grado y grupo. Una vez que termines tu actividad, le tomarás una foto y me la enviarás por correo a la dirección que está corriendo justamente en el cintillo aquí abajo. Por favor, recuerda que las actividades las recibo los días lunes. No olvides que si tú ya tienes algún problema por el uso, consumo o abuso de alguna de estas drogas, es muy importante que te acerques a un profesional. Aquí mismo te estaré dejando un enlace a la página de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es un organismo del gobierno federal que precisamente está preocupado por los adolescentes, que brinda su ayuda de manera gratuita. Es preferible pedir ayuda a tiempo que perder tu salud y lo más importante que tienes, que es tu vida. Recuerda, mi nombre es Elí Jafet Cuadeta Contreras, soy tu maestro de biología. Gracias por estar conmigo en esta clase y te invito a que me acompañes en la siguiente clase, donde seguiremos aprendiendo y seguiremos descubriendo el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos.